Los sueños son la vía regia hacia el inconsciente. Nuestro querido Sigmund Freud. Freud. Freud bebé. Psicoanalista que se respeta tiene un peluche de Freud. Sí, ¿No? sí que lo tenemos. Oye, esta frase que me encanta, la vía regia, porque es que los argentinos son los que traducían los libros del Sigmund, entonces por eso esta palabra de la vía regia hacia el inconsciente, que más bien significa como la vía directa, ¿no? O la vía más corta, no sé, Sí. ¿no? Sí, la vía directa al inconsciente. Sí. Así que bienvenidos una semana más a este podcast de su preferencia que te trae por aquí. ¿Y por qué? ¿Por qué empezamos este día hoy con nuestro papi Freud? Porque vamos a hablar de los sueños y su interpretación. Y seguramente vamos a ustedes a quitarles muchas ideas y mitos que tienen en la cabeza alrededor de los sueños, porque pues no, los sueños no se interpretan como carta astral, señores y señoras. ¿No? Luego te dicen de, interprétame esta, y tú, No, óyeme, pues, pues no oye, funciona así, ¿no? cada inconsciente es un universo. Exacto, es como, fíjate que ayer estábamos viendo Men in Black, se me ocurrió ponerles a mis hijas Men in Black. Muy buena Ujú. película. Sí, es bien El, buena. el caso es que yo no me acordaba que estaba esta cuestión de que estaban persiguiendo una galaxia y la galaxia estaba adentro del cascabel del gatito que se llamaba Orión. Allí Ajá. adentro había toda una galaxia. Y así es el inconsciente. O sea, es un mundo por descubrir, es una galaxia adentro de la cabeza de cada uno de nosotros. Bueno, quién sabe si está en la cabeza, ¿verdad? Es lo que nosotros nos Sí. imaginamos. Pero en realidad, pues hoy en día, más bien, algunos eh, expertos en la salud mental dicen que la mente en realidad está en todo nuestro cuerpo, no nada más está alojado en la cabeza. Exacto. Pero bueno, hablemos entonces de el bellísimo inconsciente y la interpretación de los sueños. Ay, es que el inconsciente, pues para todos los psicoanalistas es como su razón de vivir. Somos Exacto. exploradores de esas galaxias. Y ahí es precisamente en donde se aloja, ¿no? Yo me acuerdo que en algún momento de la vida vi que se estaba haciendo, o sea, quería hacer un estudio como más de ya de neurociencias de la nueva generación, como sí de psicoanálisis y de investigación, porque querían descubrir si era cierto que en alguna parte del cerebro se alojaba el inconsciente. Ujú. Y la verdad es que lo leí hace mucho y no le seguí la pista, ¿verdad? Pero sí, sí entrevistaban a mucha gente y hacían muchos scans para saber si era alguna parte en específico. Y la verdad es que, pues no, por eso también se habla de que pues la mente nos ronda el cuerpo. Y en el inconsciente pasa muchísimas veces porque no solo son pensamientos, o sea, son acciones. Y de ahí pasamos a los sueños. Y en los sueños, bueno, claro, no los actuamos porque tenemos una parte del cerebro que se apaga para que no estemos actuando los sueños, pero la realidad es que los sueños o sea, si dentro de esa galaxia o sea, el inconsciente es una galaxia, los sueños es como la parte más, donde puede uno ver más el inconsciente como más puro, si así se puede decir, A ¿no? flor de piel, ¿no? Ajá, Ujú. como la parte más clara del inconsciente. ¿Y por qué? Díganos, ¿por qué no se interpretan como carta astral? Bueno, antes de decir y responder esa pregunta, tengo un chiste de psicoanalistas. ¿Lo quieres Ay, muy bien. escuchar? Sí. Tú que eres psicoanalista, habla con el inconsciente de tu padre. Turun, tun, tun. Amo ese chiste, neta, lo amo. Ah, Está muy qué bonito. bonito. Sí, está Bueno, bonito. respondamos a la pregunta entonces. ¿Qué me preguntaste? Que por qué los sueños no se interpretan como carta astral. Ah, ok, sí, sí, sí. Bueno, pues justo porque los sueños son esa demostración del inconsciente, pues obviamente no para todos un sueño significa lo mismo, ¿no? Exacto. O sea, si tu inconsciente está formado por tus vivencias, tus traumas, tus miedos, tus angustias, tus
amores, lo que sea, pues obviamente para ti una manzana puede significar cosas muy diferentes que lo que significa para mí una manzana, ¿no? Ujú. Entonces, si yo sueño con una manzana, no va a significar lo mismo que si tú sueñas con una manzana. Eso es bien importante porque es una representación simbólica. Entonces, los sueños en general son una representación simbólica de algo. O sea, es decir, cuando tú sueñas con una manzana, tienes que llegar al fondo de qué significa en tu sueño eso, ¿no? Y pues para cada quien será una cosa diferente. Por eso cuando tú lees un libro de interpretación de los sueños, pues en realidad son como puras cosas, pues más como mágicas, ¿no? Como del mundo de la carta astral y todo eso es la interpretación de los sueños así, con manual, pero los que somos terapeutas no interpretamos los sueños así. Ujú, exacto. Y también creo que tiene mucho que ver, y a mí muchas veces en el consultorio sí me cuentan, claro, sus sueños, ¿no? Y teníamos, bueno, no sé si a ti te tocó con ella, pero yo tenía una maestra que era psicoanalista y nos decía que cuando un paciente te comparte un sueño, es el mejor regalo que te puede hacer un paciente, ¿no? O sea, es un súper regalo que te compartan un sueño porque es un cachito de su inconsciente ahí, ¿no? Ujú. Ahí tal cual expuesto, ¿no? Y creo que una de las cosas que tenemos que entender justo es que como para cada quien es diferente, por ejemplo, cuando sueñas con alguien, o sea, tú sueñas con tu tía, ¿no? En realidad no es como, o sea, nosotros no lo trabajamos como que es como que la tía, viva o muerta, haya venido a visitarte en tus sueños, ¿no? Sino que más bien y esto es medio complicado que se entienda, pero la verdad es que pues sí es como lo más directo, es que esa tía con la que soñaste es tu propia interpretación de tu tía. Ujú. Es lo que significa para ti tu tía. No es que la tía haya volado del más allá o del más acá a meterse a tu sueño, ¿no? Ni siquiera específicamente lo que es la tía en realidad como persona, ¿no? Es nuestra interpretación, nuestro símbolo y nuestra construcción de la tía en nuestro sueño. Sí, exactamente. Por eso, si tú vas a terapia y sueñas con tu tía, tu terapeuta va a esperar a que tú relaciones algo con tu tía, ¿no? Por ejemplo, ay, sí, yo me acuerdo que esa tía era súper enojona. Y entonces ahí ya dices, ah, ok, estamos hablando de esa interpretación que ella le da a su tía de enojona. Entonces vamos a ver eso, cómo se relaciona con el momento presente, ¿no? Ujú. Ella está enojada o se enojó con alguien o sea, ¿por qué la tía enojona llegó a su sueño, no? De alguna manera te está dando como que una señal de qué está pasando ahí. Algo bien importante es que cuando tú sueñes algo, te despiertes y te preguntes a ti mismo, ¿cómo me hizo sentir ese sueño? Ujú. Porque normalmente el sentimiento que te dio tu sueño es la emoción que tú tienes en ese momento de tu vida, ¿no? Si ese Sí. sueño te dio miedo, probablemente hay algo en tu vida que te está dando miedo o angustia o, pues no sé, ¿qué otra emoción? Enojo, Confusión, ¿no? confusión, ajá, paz, Nostalgia, puede ser también, ¿no? paz. Nostalgia, exactamente. Entonces, o tristeza. Ujú. Entonces, yo lo que siempre les pregunto es, bueno, ¿y cuando te despertaste, cómo te sentías? ¿Qué te hizo sentir ese sueño? Y eso nos da como que una pista bastante grande de, pues, qué emociones están rondando por ahí, ¿no? Sí, claro, porque también los sueños es como un poco una Polaroid, ¿no? Es el momento exacto. O sea, es con esos elementos que hay en el sueño, exactamente con esos, es como tú sacas la impresión de cómo amaneciste. Y también hay sueños súper mafufos, ¿no? Y hay sueños como muy constantes, que Ujú. vuelves a soñar con lo mismo y vuelves a soñar con lo mismo. Y la otra cosa que hay que recordar de los sueños es que también sirven para acomodar toda la información que vamos teniendo en el día, aparte de toda la información que vamos, que nuestra mente y nuestro cuerpo y nuestro ser en general sigue tratando como de digerir. También para eso son los sueños, para poder procesar
emociones difíciles que se nos hayan quedado atoradas y entonces también esa puede ser una de las razones por las que vuelves a soñar lo mismo y vuelves a soñar lo mismo, porque hay algo ahí que no se está terminando de procesar. Entonces es un buen ejercicio, justamente como dice mi partner, preguntarte qué es lo que te hace sentir ese sueño, porque esa emoción que puedes agarrar con las pinzas y decir, ay, siempre que me despierto con ese sueño, me despierto angustiada, por ejemplo. Ok, pero entonces, o sea, ¿de dónde puede estar viniendo esa angustia? Y a lo mejor no es nada más, puede ser que no te vuelva a pasar lo mismo, pero es una situación parecida a lo largo de tu vida. ¿A ti te ha pasado que tienes sueños a lo largo de tu vida recurrentes? Fíjate que de niña sí, de niña me pasaba mucho, pero de adulto, o sea, bueno, el único sueño recurrente que tengo de adulto, te vas a reír, A ver. es que repruebo clases por faltas. O sea, pero lo sueño muchísimo, ¿eh? Y O es sea, una tu culpa angustia neurótica. de, ajá, una angustia de no manches, mis papás me van a matar, nunca fui a esta clase y ahora voy a reprobar por faltas. No, o sea, ni siquiera por burra, o sea, porque no fuiste, ¿no? Ajá, ajá. No sé por qué sueño eso, o sea, yo nunca reprobé ninguna materia por faltas. Lo voy a analizar un poco más ahora que lo pienso, pero es muy curioso y claro que también cuando me despierto es este alivio de, ay, no manches, ya tengo hasta maestría, no pasa nada. Ya pasé. Sí, ya acabé la escuela, qué delicia es ese Sí, sentimiento, sí. ¿no? Ya nadie me va a pasar mi lista. Ya Sí, nadie me va a reprobar en la vida, qué delicia. sí, sí, sí. ¿Tú tienes sueños recurrentes? También tenía yo más de chiquita y de más, o sea, como de más chavita. Uno era que en algún momento que también, bueno, esa es otra, o sea, también hay cosas, hay como interpretaciones o hay simbolismos dentro de los sueños que sí puede ser que mucha gente sueñe con eso. Esa es Sí. otra cosa que hay que decir. Y eso es parte porque claro que existe, como diría Jung, un inconsciente colectivo. Y Y son estamos los inmersos, sueños universales. exacto, los Ajá. sueños universales. Entonces, también hay símbolos que pues todos somos humanos, aparte estamos inmersos en ciertas culturas o en cierta época, y entonces esas cosas tienden a simbolizar para mucha gente puede ser que más o menos lo mismo. Entonces yo de más chavita y de chiquita soñaba que volaba, ¿no? O sea, eso era algo muy recurrente, pero deja tú que volara. Siempre volaba por el mismo lugar. Ah, sí. Siempre volaba por arriba de unos árboles enormes que estaban en mi casa de Cocoyoc junto a la alberca. Y entonces siempre soñaba que sobrevolaba esos árboles. Y me acuerdo que cuando bajaba, sentía yo cómo se me subía el estómago. O sea, era muy divertido. Con eso soñaba mucho y ya conforme fui creciendo ya no, lo digo porque el volar muchas veces tiene que ver con cosas como más infantiles. Sí, porque es un recuerdo de esta sensación de cuando te subes al columpio, ¿no? O cuando tus papás te avientan así hacia arriba, o Ujú. todas esas sensaciones, ¿no? Exacto. Placenteras. Ajá, como muy placenteras. Y entonces tiene que ver con cosas como más infantiles, pero pues ya, yo creo que ya por eso después ya no, nunca he vuelto a soñar que volaba. Ay, qué triste, yo tampoco. Sí, sí, y a veces hasta me lo he propuesto, ¿eh? Otra cosa que, pues no es tan fácil, aunque yo sé que hay muchas formas ahora que se hablan como de entrenarte casi para soñar con algo, ¿no? Ujú. O para este tipo de como de prácticas. La realidad es que es tu inconsciente. Entonces, el inconsciente también hay que entenderlo como esta parte a la que no tenemos acceso a voluntad. O sea, no es como, ay, hoy voy a ir a mi inconsciente a ver qué me encuentro. Clean. O sea, no, eso no pasa. El inconsciente es muy voluntarioso, ¿no? Entonces, el inconsciente, él tiene su propio mundo, es atemporal, por eso soñamos mafufo también. O sea, es Ujú. mafufo porque no es, o sea, puedes tener, No tiene lógica. no tiene lógica, es Ujú. ilógico, atemporal. Entonces, no tenemos este control de decir, ay, hoy quiero soñar con qué vuelo. Y ya, sueño con qué vuelo. ¿No? O sea, no es tan, obviamente no es tan accesible, ¿no? Un sueño parecido al que vuelas, pero de adulto, es cuando sientes que te chupa la cama, ¿no? O sea, cuando
sueñas que te vas a caer como un vacío y sientes ese, ¡ay, uy! ¿No? Y ¿Te ha brincas. pasado? No, sí, claro. Y es bastante normal, ¿no? O sea, todo mundo, hay veces que sientes que te vas a caer y brincas. Todo mundo al principio del sueño brinca, ¿no? Ajá, eso, por ejemplo, es algo como muy universal. Sí, y también, bueno, Freud hablaba de varios sueños universales, pero de aquella época, Ujú. que bueno, hay algunos que seguramente repetimos, pero habrá otros ahora que quién sabe quién los haya investigado, no, Ujú. no conozco la verdad, pero uno es, por ejemplo, que se te caigan los Los dientes. dientes. Yo nunca he soñado con eso, ¿tú sí? No, yo tampoco. Pero mi mamá Pero sí sí, conozco a por alguien que ejemplo. sí. Ajá, sí. Mi marido, ¿Sí? sí. Bueno, porque es como más de hombres, ¿no? O sea, Ujú. ¿Pero por ta- qué? Explica por qué. sí, sí, vamos a adentrarnos en eso. Sí, porque ahorita mucha gente va a decir, ay, yo sí he soñado que se me caen los dientes. Bueno, espera, ahorita voy a eso, pero Ajá, también ajá, está el ajá. sueño universal de estar desnudo en público, Ah, sí. ¿no? Eso también, o pasar alguna vergüenza, digamos, que se te caen los pantalones o algo Que así. no traes zapatos, que no traes. A mí, yo sí he soñado también eso, ¿eh? A veces. ¿Sí? Hace mucho que Ay, no, no, pero yo sí he llegado no. a soñar que no traigo zapatos. Ah, mira, no, yo no. Yo sueño que no traigo pasaporte. Ay, qué desesperación, ¿no? Horrible, sí. Sí, eso es Y horrible. también es horrible soñar que quieres ir al baño y todos los baños están ocupados. ¿Qué tal eso? Es espantoso eso, Sí, ¿no? sí, sí. Eso es muy Me, TOC, ¿no? pues más bien te levantas con ganas de hacer pipí. O Sí, sea, tu, qué tu horror. sueño nada más te estaba dando a tole con el dedo. Exacto, Así así de, de, ya vas a ir al oye, baño, ya vas a ir al baño. Y tú, sí, por favor. Sí, claro. Y también pues muchos simbolismos que existen dentro de los sueños, ¿no? ujú, Antes, o sea, Freud ya sabemos que era fan de, de las cosas fálicas, ¿no? De las cosas que tienen que ver con la forma del miembro masculino. Y entonces le encantaba encontrar esas formas fálicas en los sueños ujú. y que eran más bien interpretadas como figuras de poder, de que si pierdes tu espada, si pierdes tu varita mágica ese tipo de cosas, o la pierdes o te la rompen o te la dan o te la quitan o ese tipo de cosas tenían que ver con el poder. Sí. Los dientes también, ¿no? O sea, según yo, el perder los dientes en el sueño tiene que ver con esta sensación como de que, sí, que no tienes poder, ¿no? Como de castración De también. castración. Ujú. Ujú, Y es como una castración como más bien como emocional, ¿no? Como esta parte de quizá de no poder, de no poder como compartir tus emociones o no poder interpretar bien incluso tus emociones y no poder sacarlas. A lo mejor en contextos en donde si fueran familias o fueran ambientes en donde había como ujú. mucha represión ante las emociones, que por eso también tiende a ser más de los hombres porque en general a los hombres, pues obviamente ya sabemos que se les permitía menos compartir sus emociones y los niños no lloran, y ¿verdad? Y entonces también por eso se pensaba y se interpreta como que es esta parte de castración de las emociones. Bueno, y que las mujeres tienen menos como esta lucha de poder, ¿no? O sea, Sí, tenemos menos esa necesidad como de demostrar que somos más poderosas que la otra mujer, como que es algo que no nos interesa tanto como a los hombres. sí, Medirse de qué tamaño la tienen, la digamos, tienen, para en acabar pronto, términos sí, no. coloquiales. Ajá. Sí, eso es algo que justo también en general, en muy, muy general, por género, digamos, no se da, pues no se da tanto, no son conductas que sean tan generales para las mujeres como lo son para los hombres, ¿no? Que hoy en día un símbolo, por ejemplo, de poder, ¿no? De masculino serían los coches. Ujú. Entonces también los sueños en donde les roban el coche, chocan el coche, algo le pasa al coche, es como que esta sensación como de falta de poder, ¿no? O falta de masculinidad o falta de virilidad. Sí, sí, como una pérdida ahí de poder, de identidad, como este tipo de cosas en cuanto a ser hombre, ¿no? En Exacto. cuanto a lo que ser hombre significa. Y también existen, que eso es muy fácil de verlo, porque ahí sí todos, estoy segura de que todos lo hemos vivido, estas, los mecanismos que tienen los sueños, ¿no?
por ejemplo, hay un mecanismo que se llama condensación. Ese es mi favorito porque hace que todo sea mafufo. Y entonces a mí me cae bien. A La ver, yo tengo un condensación, ejemplo de condensación para que se entienda súper bien. ajá, ¿Ubicas el amigo imaginario de Riley en la película de Intensamente? sí, Esa es una condensación. ajá. O sea, a ver, ahora tú explícala para que se entienda. Pues lo que pasa es que la condensación es precisamente cuando unes varios elementos, ¿no? Y que puede hacerse como como justo como en el amigo de Riley, que eran como varios elementos, que sí era, como era una canción como de o sea, era una canción como de ella. ¿Quién es ese amigo ideal? Bim, bam, bim, Ding bam. dong. O sea, y se van como condensando interpretaciones de emociones, con cosas de tu vida, con así, y se puede hacer como ese personaje, o también lo que me gusta de la condensación es esta parte en donde eh, amaneces o así apareces en tu sueño en la casa de tu abuelita y de repente abres la puerta y es el pasillo de tu escuela de cuando eras chiquita, entras a otro cuarto y es un jardín enorme. Esta revoltura de escenarios o de cachitos de nuestra vida que tiene algo que ver con nosotros, eso se condensa. Sí, o que dices, es que soñé con mi tía, pero como que no era mi tía, Pero no era mi tía, ajá. Pero yo como sabía que era que, mi tía. ¿no? Ajá, yo sabía que era mi tía, pero la veía y no era mi tía, ¿no? Eso es una Exacto. condensación. Y en Eso ese es muy muñequito bonito. de Riley era eso, ¿no? Como mitad elefante, mitad delfín, mitad no sé qué demonios, ¿no? Y Exacto, con lloraba, la lloraba canción de dulces. ella. Lloraba dulces como una parte como mucho más deseosa, ¿no? Ujú, De esta parte, pues dulce que tiene que ver con, pues con la infancia y a lo mejor con el placer, porque aparte también el inconsciente se rige por el principio del placer. Entonces eso también tiende a ser una parte de los componentes de nuestros sueños, que va a buscar el placer y va también pues como a tratar de evitar, no evitar quizá, pero sí como pues sin querer queriendo que sea algo feo, como las pesadillas, ¿no? ujú. O sea, ahí sí, pues ni modo, estuvo feo. No se rigió por el principio del placer. Pero normalmente sí buscamos, o más bien el inconsciente busca como satisfacer algún deseo a través del sueño, Ujú, ¿no? sí, Aunque estos deseos sean no tan, ¿cómo diré? O sea, es que hay placer, te voy a decir, hay placer o hay goce que no necesariamente es lo que en la vida consciente y racional entendemos por placer. O sea, sí, claro. ejemplo, y les voy a ventanear durísimo mi inconsciente. Venga, venga. Ya me acordé de un sueño recurrente que solía tener hace unos años, hace unos 20 años más o menos. Solía yo soñar que yo era un asesino serial. Y, o sea, pero enterraba las cabezas de la gente en mi jardín, no, o sea, grave, Ay, sí, qué grave, así. barbaridad. Eso, por ejemplo, es un Aparte sueño, las cabezas. ajá, ¿Por qué las sí, cabezas? pues Pregúntome yo. Ajá, ya, pero bueno, no me síguele. estás interpretando, Lo siento, me llamó la atención. pero es esa parte gozosa que si tú lo piensas en la vida despierta, dices, no manches, o sea, No, eso no, está no, muy muy mal. heavy, ¿no? Pero en mi sueño no era algo que me asustara, pues, o sea, pues yo era un asesino serial, estaba disfrutando. Estaba en mi mejor momento, Estaba, gente. estaba gozando de mi destrucción y agresividad. Claro, Cosa que, porque aparte en los sueños se puede hacer eso, ¿no? O sea, ajá, para eso, sí, también para eso es, puede ser un asesino serial en tus sueños y tu represión no te lo va a permitir ser en la vida real. Bueno, en la exacto. vigilia. Sí, sí, Ujú. no, o sea, tú te despiertas y dices, ¿qué pedo? ¿Por qué soñé eso, no? Sí, claro. Pero el inconsciente te está dando ese chance de sacar toda tu furia y toda tu rabia de forma deliciosa. Ujú. Así, Arrancando vale, cabezas, así bien padriuri. así nada más así. Okey. "Ujú, eso no es tan normal". Así. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito inconsciente tienes. Muy bonito, Yo, la por verdad es que sí. ejemplo, sí también he tenido sueños como muy agresivos, ¿no? Y que entiendo perfecto de dónde vienen, y si oyeron la temporada pasada, sabrán exactamente de dónde viene. Pero, pero, por ejemplo, he soñado muchas veces, también hace mucho que no, pero bueno, ha sido recurrente soñar que, por ejemplo, me asaltan, me tratan de robar, lo que sea, y entonces yo de pronto saco así como Chun-Li,
Y entonces Ajá, tengo sí, como sí, sí. superpoderes para agarrarme a trancazos con el ladrón. Pero les pongo unas así, pero que ya quisiera Bruce Lee. Eso está padrísimo. Eso es muy a gusto, ¿no? Y la verdad es que con eso lo trabajé porque antes no, o sea, solo soñaba con la parte del robo, que llegaba a alguien y ahí se quedaba mi sueño y obviamente era muy angustiante. Y conforme lo fui trabajando, precisamente fueron apareciendo estas Ujú, herramientas en donde casualmente yo también daba patadas voladoras, ¿no? Entonces ujú. se fue como construyendo, porque los sueños también se trabajan junto con el análisis, Sí, ¿no? con tu Para que puedas terapeuta. ir precisamente entendiendo de dónde viene y sacar algo, ¿no? También de eso. Yo también he soñado mucho que soy hombre. ¿Has soñado con eso? Que soy hombre, no, fíjate, Ujú. que Yo soy hombre, sueño que no. soy hombre. Ahí está mi deseo inconsciente, ¿no? O sea, de este ¿Qué será? deseo, ¿De poder? Cuéntanos. pues ¿De sí, ¿no? Del poder? privilegio ¿De masculino, pues, o privilegio? sea, como de tener ese privilegio de poder, de, pues sí, de estudiar lo que se te dé la gana, de tener este sentimiento de voy a poder hacer cualquier cosa, que nuestra generación para las mujeres todavía no crecimos con esa sensación, ¿no? Sí, no. No, no es algo que ya esté insertado desde el principio. Ujú. La verdad es que no. Otro de los mecanismos de los sueños también son los restos diurnos, que muchas veces nos pasa. A mí me encanta porque yo me acuerdo que cuando lo veía en la escuela, sí, la condensación, los restos diurnos, y yo decía, es que sí pasa, o sea, eso es algo muy tangible, ¿no? Los restos diurnos son cuando en tu sueño hay algo, pero nunca es nada tan obvio, pero hay alguna parte que medio viste durante el día y se te pegó. O Ujú. sea, tipo, así, vas por la calle y sin ponerle mucha atención, ves por ahí como un bocho amarillo, ¿no? Por ejemplo, algo que es así Sí. como no muy común, y de pronto en la noche sueñas que vas en ese bocho amarillo, o Ujú, aparece el bocho amarillo así en tu sueño, ¿no? Que nada que ver, pero ujú. es un resto diurno. Y es también porque el inconsciente, pues va tomando partes así como, ay, tú, así como justo. Ahora, después de Intensamente 2, sacaron un corto, no sé si ya lo viste, pero es la tarea de este episodio del podcast, es precisamente la fábrica de sueños de Riley. Qué bueno, qué O bien sea, lo hacen, la qué verdad. bien lo hacen, o sea, la verdad Sí. es que es impresionante, ¿no? Porque es tan claro, ¿no? O sea, Ujú. precisamente es así como producción, ¿no? Así de necesitamos diamantina y como Sí. que necesitamos un bocho amarillo del que vimos hoy en la mañana, así, ¿no? Ujú. Tal cual. O sea, la verdad es que es espectacular cómo lo hacen, ¿no? Cómo lo ponen tan claro. Ujú. Pero sí, esa es otra parte, por eso también de repente es como medio mafufa, así de, ay, ¿por qué soñé con esa señora que medio vi así en el restaurante, no? Ah, pues por eso, necesitaban ahí una señora. Exacto. Ahora, también es bien importante saber que nosotros en la vida despierta filtramos lo que percibimos. Es decir, nuestros 6 sentidos están todo el tiempo despiertos, ¿no? Estamos viendo, oliendo, escuchando, sintiendo, etcétera, todo el tiempo. Pero si nosotros estuviéramos conscientes de todas esas percepciones, sería demasiado abrumador para nuestro cerebro y no nos podríamos enfocar, ¿no? Claro. Que es un poco lo que nos pasa a los de déficit de atención, por ejemplo. O sea, que de repente empezamos a oler algo y es como, ya nos perdieron, ¿no? Pero entonces el cerebro filtra eso que estás percibiendo para poder poner atención en lo que estás haciendo, en las cosas de la vida cotidiana. Pero eso no quiere decir que no lo percibas. Ujú. Entonces hay momentos, por ejemplo, en que dices, no manches, es que yo había soñado que mi tía fulanita se moría. Y eso tiene que ver muchas veces por eso que tú percibiste que no hiciste consciente, que pudo haber sido un olor, por ejemplo. Tú y yo sabemos, o bueno, no sé si tú sepas, pero yo sí sé, que el, Gracias. que el cáncer, por ejemplo, tiene un Ah, olor súper particular. sí, ya lo habías dicho. Sí, 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 y lo Ah, tiene, ya les ¿no? había yo dicho, ¿no? Que yo Sí. huelo a la gente con cáncer y es súper perturbador. Ay, sí, yo también te pedí que el día que me olieras con cáncer me dijeras, por favor. Yo te voy a decir, amiga Ahora que mía. nos veamos, me hueles. Ay, no, qué horror. Pero tienes que ir sin no, es un olor súper fuerte, o sea, fíjate que incluso hay una señora que gracias a ella encontraron, supieron como una de las raíces del Parkinson.
porque ella empezó a oler a su Ah, esposo. sí. Ya te Sí, sí, sabes sí. esa historia, ¿no? Ha Sí, estado pero no me ahí. acuerdo a qué lo olía. Ajá. No, pues a Parkinson. Es que es como el Sí. cáncer. Si tú me dices a qué huele el cáncer, no te sé decir. O sea, huele a cáncer. Entonces, el punto es que tú percibes todas estas cosas y tu cerebro de alguna forma las almacena ahí, pero no te las ponen consciente porque tu cerebro además te está protegiendo de sufrir, ¿no? De sentir cosas desagradables. Entonces, Claro. muchas veces eso te lo representa en los sueños, justo para elaborar esa información que se percibió, pero no se hizo consciente. Y entonces tú sueñas que se muere tu tía fulanita y la tía fulanita después se muere y dices, Ujú. ¡Ah, madre de Dios! A mí sí Pero me ha pasado, a mí sí ¿sí me ha te ha pasado. pasado? Sí, sí me ha pasado. Y es gacho, ¿no? O sea, bueno, se siente gacho, Sí. supongo, ¿no? O sea, sí es gacho y es así como de, Pam, Freud, pam, ¿estamos pam. seguros de que no era una carta astral? Ay, sí. Sí, ¿Estamos seguros de eso? Pero estoy claro, sí. o sea, Ajá. para el psicoanálisis es precisamente estas piececillas del inconsciente, que es un poco, o sea, piénsenlo como toda la información que tú percibes la primera vez que ves a alguien. Sí. O sea, percibes muchísimo más de lo que puedes siquiera enumerar. O sea, esta parte de la vibra, por ejemplo, de lo que sientes, de si alguien te late o no te late, la mayor parte es inconsciente. Ujú. Es inconsciente de la cantidad de datos que recogemos. Y es una parte del cerebro muy específica que se dedica a irse a meter como al otro y sacar información, ¿no? Y que siempre lo va a hacer efectivamente para evitar riesgos. Por eso hay gente que no nos late. Y hay gente que no nos late porque por alguna razón inconsciente, que siempre va a ser de acuerdo a mi inconsciente, de acuerdo a lo que a mí me enseñaron, lo que yo he vivido, lo que simboliza para mí ciertas cosas, a mí no me va, a mí no me va a latir una persona y a ti sí. Es por esa diferencia de la carga del inconsciente. Sí. Entonces, también de ahí, nuestro inconsciente es muy sabio. Entonces, también por eso es que necesitamos hacerle caso a nuestro inconsciente cuando alguien no te late, ¿no? O sea, no te late, pues entonces siéntelo en el cuerpo. Ahí es en donde podemos ver cómo el inconsciente sí está regado por todo el cuerpo porque se siente. O sea, no es algo que sientas aquí, o sea, en la cabeza, ¿no? O Hay sea, se veces que ni siente. siquiera es algo que pienses, es Sí, algo que no, sientes. es Ujú. algo que sientes que no te late y que tu cuerpo entero te está así como prendiendo la luz, ¿no? Pep, pep, o sea, ahí no, ahí no. Y eso tiene que ver con toda esta información inconsciente que vamos pues percibiendo y la percibimos efectivamente con todos los sentidos y con todo el cuerpo. Incluso los lugares, o sea, estás hablando de personas, pero pasa hasta con lugares, que entras a un lugar y te empiezas a poner ansioso y Ajá. dices, La vibra, ay, ¿no? ¿no? Ujú, Ajá, como que, ay, qué feo, ¿no? Ya me quiero ir de aquí. sí, Pero hay algo que tu cuerpo está percibiendo y te está mandando esta alerta como de no estás en un lugar seguro, ¿no? O este lugar te recuerda algo que no nos gusta, ¿no? Por exacto. ejemplo. Que normalmente en términos del inconsciente sería así. O sea, hay estos elementos que en algún otro momento de tu vida te hicieron pasar por un peligro o por los que te sentiste amenazado, y cuando esos elementos se repiten en el ambiente, hace un clic en tu cabeza y te dice, vete. O sea, vete porque estás sintiendo esa misma angustia y también para eso es, precisamente pues para protegernos. O sea, ante todo, los humanos somos una máquina calculadora de riesgos. O sea, tomando en cuenta que estamos hechos para sobrevivir, ¿verdad? Si no diríamos, oh, qué lindo balcón. ¿Qué se sentirá si me aviento? O sea, estamos hechos para calcular riesgos. Sí, Entonces, todo el tiempo tu es función eso. principal como mamífero es sobrevivir. Y Sí, eso claro. siempre se va a poner en número uno. Sí. Entonces, como todo el tiempo medimos riesgos, pues hay, o sea, también se van a ir como cruzando estas mediciones con todo lo que ya has aprendido, con todo lo que te representó, más todo lo que sabes del presente, más es que es una supercomputadora, somos unas super megacomputadoras. Así es. Y fíjate que el libro que estoy leyendo, que está súper interesante, que se llama Brain Energy, se llama. No me acuerdo Ujú, del autor, soy mala para los nombres. Pero este autor lo que habla es que, o sea, los que alojan la mente,
O sea, ahorita que estamos hablando del cuerpo y el cerebro y todo eso, quien aloja la parte de la mente, adivina quién es. El estómago. Lo viste en la primaria. Lo vi en la primaria. Ajá. No Hiciste una sé. maqueta de eso. Sí. 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 ¿Qué? ¿En dónde? ¿Qué? La mitocondria. Ay, la mitocondria. La maravillosa mitocondria que hiciste tu maqueta y la pintaste Sí, sí la así. hice, sí la hice. Sí la hice, hasta me acuerdo de que la hice con gel de parafina. Fíjate, Ajá. yo la hice con yeso Ah, muy y bien. después la pinté. Una Ajá. bonitísima mitocondria. Y cuando empecé a leer este libro dije, ay, ya. Así. De ahí. Ahora resulta la mitocondria muy relevante, ¿sí? Ujú. Sí, y ahora, y en este libro algo de lo que propone, pues, es que en la mitocondria, pues, hay carga genética, ¿no? Está Genética. el ADN ahí guardado, Está en nuestras este, células la mitocondria. y de ahí, pues, salió toda esta parte de la ciencia de que empezó a estudiar el genoma humano y todo eso. Entonces, justo de lo que habla este autor es que en esa mitocondria no solamente se aloja pues tus experiencias, lo que te ha pasado, o sea, toda esa información que guarda de, sí, de todo, absolutamente toda la información es como tu USB, ¿no? Ujú. Sino además guarda lo que le sucedió a tus antepasados. Lo que viene siendo el linaje. Exacto, entonces toda esta parte que se habla mucho ahora de resolver tu linaje, ¿no? Los traumas que no te pertenecen, sino que te los heredaron Claro, y están alojados en tu mitocondria. en tu mitocondria. O sea, ahora no solo tenemos que hacer consciente lo inconsciente, sino tenemos que leer nuestras mitocondrias. Ujú. O No, sea, pues esto cada vez se o sea, pone el peor. trauma de tu abuela lo traes alojado en tu mitocondria. Entonces, si tú, por ejemplo, esto, ¿no? Que estamos diciendo, si tú entras, no sé, hueles algo que para ti en tu vida, o sea, en tu experiencia de vida no significa nada, pero tu abuelita, cuando abusaron de ella, olía a frijoles, ¿sí? Vamos a suponer. Ajá. Entonces, su mitocondria guardó que el olor a frijoles implica peligro, ¿no? O implica trauma, implica ciertas emociones. Sí, Entonces, entonces a cuando tu tú mamá llegas a nunca le un va a dar lugar frijoles. y huele a frijoles, dices, guácala, qué asco, huele a frijoles. Pero es tu mitocondria. Oye, pero está cañón, ¿no? O sea, a ver, científicos del mundo. O sea, es que nosotros lo que queríamos era un pan que no engorde, no curar nuestras mitocondrias. Correcto. O sea, solo queremos pan que no engorde. Eso no se podrá. Porque El ahora pan tengo que sin sanar a gluten. mis mitocondrias. O sea, ya me preocupé, porque Sí, mira, a pero mi sí, inconsciente ahora le va, pero ¿y la mitocondria qué le hacemos? sí preocúpate porque está muy inalcanzable la mitocondria. O sea, ¿cómo curas una mitocondria? ¿Qué demonios? Sí, claro. Pero bueno, creo que será entonces por los mismos patrones de donde, o sea, Freud sin saber de la mitocondria, eh, o sea, por los patrones de conducta, porque finalmente es lo que se Sí, ve. O correcto. sea, lo ejecutable. Y entonces así, conforme tú vas cambiando estas respuestas que son muchas veces inconscientes, muchas veces estas angustias que tenemos desde chiquitos, hay muchísimas emociones que se sienten, que son muy comunes, por ejemplo, en los niños, aunque no hayan pasado por esa es otra, ¿no? No necesitas necesariamente necesitas necesariamente, ustedes disculpen, no necesariamente tuviste que haber tenido un megatrauma así nivel acá, nivel ultra saiyajin, por ejemplo, para sentir emociones como, no sé, el desamparo, una angustia de que te fueran a dejar y no, tu mamá no regresara por ti, el rechazo, incluso el abandono, no necesariamente, porque siempre, ese es el pretexto número uno para no ir a terapia es, o sea, a mí me pegaban, pero yo estoy bien, mírame, no estoy loco, no mato gente, o sea, no, pues sí, o sea, pero aquí o sea, la clasificación no era entre los que matamos gente como Monse en nuestros sueños y los que no, o sea, no, Bueno, dense de santos que no los mato en la vida real. sí, la verdad.
La verdad es que sí, qué bueno que fuiste a tu análisis. Entonces, todas estas cosas, estas conductas y sobre todo las emociones que vamos teniendo que se repiten tanto en nuestra vida, como el sentirte desamparado, como el sentirte rechazado, todas estas cosas, cuando tú las haces conscientes, porque hay ahorita ya les estoy diciendo el nombre, pero la realidad es que muchas veces operamos en un desamparo horrible y no sabemos qué es desamparo. Y lo sueñas, que te pierdes, que no encuentras casa, que ahí viene una guerra, y ¿no? Y esas, por ejemplo, ese tipo de cosas, a mí me pasaba mucho, que creo que es un trauma supergeneracional de mi familia, supóngome yo. Bueno, no, sí, o sea, seguro sí, porque mi bisabuelo llegó a México en algún momento de la historia, no sé en qué momento de la historia, de un pueblecillo que, si no me equivoco, ahora es francés, pero en su época era justo en la frontera de Alemania con Francia. Y entonces a veces era alemán y a veces era francés. Total que, obviamente, en la época de la Segunda Guerra Mundial y todo ese relajo, mi bisabuelo se viene para México y así, ¿no? Empieza a llegar como toda la familia, supongo yo, y ya. Y se quedan aquí y entonces estos traumas de esa época como que se van pasando de una parte de educación, de instrucción tal cual, y otra parte, pues yo creo que imagínense todos los duelos, miedos, desamparo, peligro extremo que han de haber sentido y que no se terminan de resolver. Y entonces, por ejemplo, mi bisabuelo decía que nadie debería de salir nunca de México, porque México es el mejor país del mundo, en México se puede vivir, y decía, nunca se vayan de México, nunca jamás. Y pues seguramente vivieron con muchísimos miedos así, ¿no? Y entonces se los pasaron a mi mamá. Y entonces en mi familia, estas cosas de hacer trámites, de los pasaportes, todo eso, ponían a todo mundo hiper, ultra ansioso y paranoico, ¿no? Y Ay, nunca esta había parte pensado esa de, relación, fíjate. ajá, y toda esta parte de que, por ejemplo, ya después en la era más moderna, pues cuando les tocó, bueno, ya no, o sea, en mi familia no, pero en el mundo, tocó, por ejemplo, el muro de Berlín. Entonces, esta angustia de que se separaran las familias, yo me acuerdo que la historia del muro de Berlín era algo que a mi mamá la ponía súper, súper ansiosa. Obviamente no le pasó a ella, pero pues se parece, ¿no? Fíjense en los elementos. Y así, y entonces, por alguna extraña razón, bueno, no es tan extraña, a mí las cosas del holocausto y las cosas de ese tipo de situaciones me dan una angustia tremenda. Ahora ya no tanto porque pues, las he trabajado, pero fíjense cómo sí se van pasando de generación y se va acoplando al presente de cada generación y al inconsciente de cada generación. Sí. Entonces, sí creo que en la mitocondria podríamos empezar a trabajar por ese tipo de angustias. Ese tipo de angustias, ese tipo de miedos, cómo las haces consciente y cómo la cambias en tu vida. Y si tú lo repites suficientes veces, seguramente que la información de tu mitocondria empezará entonces a cambiar, se codificará de una forma distinta. Sí, totalmente. Totalmente, sí. Eso es lo que presenta el libro, entre otras cosas, ¿no? Que Ujú, influyen en la mitocondria como el sueño, la claro, alimentación y bla, 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 bla. Cosas que ya sabemos. sí. Pero, pero sí, está súper interesante esa parte de lo que venimos arrastrando de generaciones atrás, ¿no? Y que yo ahora como psicoanalista sí me meto a esa parte, o sea, cuando me hablan como de, no sé, como esto que tú dices, ¿no? El miedo al abandono. Sí, siempre ya pregunto abuelos, bisabuelos y demás. O sea, ¿a quién abandonaron en tu familia? Aunque no seas a ti, ¿no? ¿A quién Claro. abandonaron? ¿A tu abuela, a tu bisabuela, a tu abuelo, a quién, ¿no? Y yo me parece súper interesante esa parte. Fíjate, por ejemplo, en la familia de mi papá, es súper curioso. A mí siempre me ha parecido súper curioso que todas las primas nos casamos con hombres que no tienen papá. Mm, Qué sí, curioso, ¿no? O sea, sí. no puede ser una coincidencia. O No, pues no. sea, que, ¿no? O sea, Andrés no tiene papá, el esposo de mi prima Cris no tiene papá, el esposo de mi prima Daniela no tiene papá, el esposo de mi prima Mariana no tiene papá. ¿Qué pedo? ¿Y el suegro de tu hermano sí vive? Sí. Ah, ese sí. No somos Ajá. las mujeres, las Solo mujeres. las mujeres. Ajá. ¿No está cañón?
Sí, sí está cañón. Claro, yo no puedo analizar pues, cada una de las historias y saber qué tenemos en común, pero se me hace cosas que justo en el inconsciente es eso, cosas que no puedes explicarte, que te parecen coincidencias, que te parecen a veces cosas fuera de este mundo, ¿no? Claro. Sobrenaturales, Sí, de pensamiento mágico, de ¿no? pensamiento mágico, pero que en el fondo deben de tener una explicación, nada más que obviamente es una explicación que no podemos interpretar porque ya no tenemos esa información Claro. o porque está inconsciente, ¿no? Entonces, o como esta parte de las constelaciones familiares, que también en algún momento tocamos aquí, ¿no? Que Ujú. es delicado no trabajarlo en terapia porque se mueven muchas cosas Sí, claro. inconscientes que si después no las trabajas en terapia, sí pueden tener una repercusión en tus conductas de la vida diaria que, pues, Pues que ay, no siempre güey, ¿no? son buenas, ¿no? Ajá, Ujú. exacto. Sí. Entonces, el poder del inconsciente en Ujú, nuestros sueños es muy grande, tiene muchísima información que no, muchas veces ni siquiera uno mismo alcanza a entender cuál es el simbolismo de eso. Pero si son cosas que se repiten, si son cosas que siempre te hacen sentir angustiado, que siempre te hacen sentir triste o que siempre te dan consuelo, ese tipo de situaciones, casi siempre los sueños, por lo general, van a tener que ver, como decías, con esta parte de tu vida en este momento en general. ujú, Si estás pasando por momentos a lo mejor de mucha incertidumbre, etcétera, pues a lo mejor son sueños súper mafufos que justo no entiendes. ujú, Si estás, por ejemplo, a mí me pasa muchas veces que sueño con mi mamá y hay veces que sueño así normal, que así como que llega o lo que sea, y muchas veces me levanto con una sensación de consuelo así maravilloso, y muchas otras, cuando sueño muy recurrentemente con ella, seguramente es porque obviamente la extraño, pero si sueño muy seguido con ella, entonces me empieza como ya a dar más angustia que felicidad. Entonces ya es mm, así de, bueno, o sea, aunque ella esté bien en el sueño y no sea una pesadilla y lo que sea, pero ujú, claro, ¿y por qué me empieza a dar angustia? Pues porque me empieza a mover ujú, el ujú, duelo, ¿no? ujú, ujú. Obviamente. Entonces, bueno, esa es otra oportunidad como de decir, bueno, a ver, ¿y ahora qué tengo que regresar un poco y volverlo a sentir? ¿Por qué esta angustia? ¿De dónde viene? Y así. Entonces, el contenido de los sueños es muy individual, muy valioso y muy específico. Sí, y bueno, ya para los que nos escuchan, yo lo que les recomiendo es cuando sueñen algo, al despertar, primero lo que decíamos, ¿no? Pregúntense cómo se sienten y después escriban su sueño Ujú. y déjenlo. Escríbenlo, cierren la libreta y déjenlo reposar, ¿ok? Porque el inconsciente así trabaja. Y días después, 3, 4 días después, agarran su sueño y lo vuelven a leer y pregúntense, ¿qué querrá decir este sueño? ¿Qué mensaje me está queriendo decir este sueño? Y Sí. dejen que su inconsciente trabaje solito. Ujú. Es muy Sí. bonitísimo. O Es llévenlo muy a bonito. terapia, ¿no? Ajá. O ya saben en dónde nos pueden encontrar. Pero sí, también porque esta parte de, ay, ya se me fue lo que les iba a decir, pero bueno, Ah, sí, esta parte de, ahorita les digo, esta parte de... bueno, sí, los sueños son muy importantes. Ah, ya me acordé. Así como les decía que la tía que entraba al primer ejemplo es parte de nosotros. El inconsciente, digo, los sueños son en realidad como una explosión de ti mismo. Es una Ujú, explosión de tus propias interpretaciones, de la gente que pasa por tu vida, de elementos así como la manzana. Es una explosión de ti misma en todos los personajes que salgan, incluso en todas las, ¿por qué la casa de tu abuelita? ¿O por qué esa escuela? ¿O por qué ese pasillo? Todo eso tiene que ver con constructos que solo a ti te van a hacer sentido. ujú, Por eso los sueños y su interpretación son tan personales, porque solo para ti va a hacer sentido que hayas soñado con esa escuela donde la maestra era una desgraciada y no con la escuela en la que te la pasaste padrísimo, a lo mejor. Entonces, los sueños son eso, es una explosión de nosotros mismos, ahí puesta en una peliculilla. totalmente. Entonces también son una herramienta de autoconocimiento, ¿no? Sí.
Pues bueno, espero que les haya gustado este capítulo, este episodio de los sueños. Ya ven que Samantha y yo nos apasionamos con el tema. Se nota que nos encanta esa parte del inconsciente. Esperemos haber logrado que ustedes se contagien de esa pasión. Y pues nos vemos la próxima semana en otro episodio más de ¿Qué te trae por aquí? Síganos, suscríbanse y compartan. Y sueñen con los angelitos, lo que para cada quien eso signifique. Muy Bye. bien, bye. Que no se te olvide, déjanos tu mensaje de voz y síguenos en redes.